Rodríguez del Sindicato de Enseñanza SATESTES. Higinio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, hemos coincidido, ¿no?, que vamos a hablar de educación y que hemos hecho esta visita a un centro educativo, pero bueno, tenemos que seguir hablando de cuestiones de educación que nos llevan pues, años, ¿no? Sí. Esfuerzos que la verdad hay que valorarlo por todos los sindicatos de la enseñanza, especialmente por SATESTES, que hacéis en ese sentido, ¿no?, de buscar la calidad de la enseñanza y también esas condiciones laborales de los profesores, del personal docente. ¿Qué te parece, Higinio, si empezamos a hablar de terrenos? Bien, como tú has hablado hace un momentito de calidad de la enseñanza y condiciones de trabajo adecuadas para el profesorado, ineludiblemente van de la mano. Y en ello mucho tienen que ver los terrenos. Efectivamente, la semana pasada fuimos testigos de cómo desde la ciudad autónoma se anunciaba que se iban a ofertar una serie de terrenos para la construcción de centros escolares. Es una situación muy embrionaria, ¿no?, porque todo está pendiente de que se apruebe el PGOU, y una vez que se apruebe el PGOU, que esos terrenos en la ciudad autónoma los ceda al Ministerio de Educación. No obstante, la intención la vemos muy positiva, pero desde SATESTES consideramos que, teniendo en cuenta que, como he dicho, es algo embrionario que va a muy largo plazo, porque desgraciadamente este tipo de cosas son así, no son inmediatas, y sin embargo el problema que tenemos, lo tenemos día a día desde hace muchísimos años. Desde SATESTES decíamos que efectivamente que le damos la bienvenida, pero que no hay que dormirse ni en la autocomplacencia con estas medidas, hay que ir más allá, y hay que ir a medidas que sean de proyección prácticamente inmediata y que sean mucho más urgentes. En este sentido, nosotros hablamos en dos cosas. En el de los terrenos con carácter general, desde SATESTES venimos defendiendo desde hace muchos años que los terrenos que son públicos son públicos. A nosotros nos importa poco si pertenecen a la Defensa, si pertenecen a la ciudad autónoma, si pertenecen al Ministerio de Hacienda. Lo que es público es de todos y todas, y está para solucionar los problemas de todos y todas. Y en este sentido hemos pedido en numerosas ocasiones el Consejo Escolar del Estado, y así lo ha refrendado el Consejo Escolar del Estado con sus propuestas de mejora y con sus peticiones, instando al MES a que, o al Ministerio, o al Estado, al Gobierno, que al fin y al cabo es quien tiene que tomar las decisiones, a que estos terrenos no tengan que pasar por todo el viacrucis burocrático, por así llamarlo, que hay de Hacienda, Defensa lo cede al Estado, el Estado se lo cede a la ciudad autónoma o se lo cede o se lo vende, y la ciudad autónoma se lo pasa posteriormente al Ministerio de Educación. No, directamente hay que tener un sentido de Estado. Tenemos un problema que es muy, muy grave, que exige de una solución inmediata y exige de medidas tajantes. De manera que estos terrenos de defensa, que posteriormente van a pasarse a la ciudad autónoma, porque se pasen de manera directa y se pueda empezar a preparar la construcción de esos centros. Hace falta valentía. También. Y paralelamente a eso, porque incluso con aunque estas medidas que nosotros hemos propuesto de cesión directa al Ministerio de Educación agilizaría los trámites, la situación es tan sumamente grave que no podemos quedarnos ahí. Hay que llevar a cabo medidas que permitan que año tras año se vayan reduciendo las ratios. Ahí hemos visto cómo se han construido, no en el tiempo que nosotros quisiéramos, porque se puede hacer con bastante más brevedad, las aulas modulares, que están muy dignas, están mejor que algunos de los centros escolares que tiene la ciudad, todo hay que decirlo. Pues se podrían hacer aulas modulares en aquellos terrenos que ya son propiedad de la ciudad autónoma y que están en zonas urbanizadas, o en aquellos que estén próximos a centros escolares que sean de titularidad pública, o incluso en algunos centros escolares que dispongan de espacio para hacerlo. De esta manera se podrían coger, y el Colegio Hipódromo está rodeado de un solar que efectivamente es de defensa, pero que lleva años y años acumulando basura y acumulando malas hierbas. Perfectamente se podría coger y ampliar en una línea ese colegio, y el curso que viene estaría funcionando, si se hicieran en los tiempos que se hacen, claro, a lo sumo al siguiente. Y de esta manera se irían reduciendo las ratios, que no olvidemos que son ilegales,
que son insufribles y que están muy por encima de lo que marca la normativa vigente. Porque se está hablando ahora, Higinio, de Jardín Valenciano, que bueno, va a la construcción muy avanzada, tenemos Gabriel de Morales, pero esto es como cuando queremos llenar el depósito de gasolina del coche, que si estamos a casi cero, con echar un poquito no nos vale. Hay que, vamos, prácticamente llenarlo mucho más de la cuenta para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y si bien estos centros educativos están pues ahí ya en marcha, llevamos tantos años de retraso que deberíamos estar ya empezando la construcción de otros cuantos o de otros tantos con la situación que tenemos en la ciudad. Bien, el caso del Jardín de Valenciano, evidentemente, lo único que va a hacer es mejorar las instalaciones de un centro educativo y también de la Escuela de Arte, que efectivamente va a poder disponer de sus espacios para su desarrollo, ¿no?, pleno. Y el Instituto Virgen de la Victoria pues va a tener unas instalaciones en condiciones. Pero respecto a la ratio no va a ser tanta la repercusión, porque no debemos olvidar que el gran aumento de población escolar que se produjo a partir del año 2009 o el año 2010, estos días hemos visto como el Ministerio lo ha cifrado en un 26,7%. Es decir, por cada 4 alumnos ha llegado un alumno nuevo. Esto ha hecho que las ratios de los grupos de la educación básica, de la educación primaria, esté tan sumamente desbordada que cuando pasen, a partir de prácticamente ya el año que viene o el siguiente, al Instituto Jardín de Valenciano, nos vamos a encontrar que van a coparlo y van a estar las ratios prácticamente iguales. Eso exige que evidentemente es necesario hacer también ya otro instituto, aparte de los colegios. Y bueno, a esta cuestión de los terrenos para la construcción de infraestructura, de nuevos centros educativos en diferentes niveles, también se une esa falta de profesorado también. Porque si hablamos antes de esa calidad de la enseñanza, tenemos que buscar un lugar, pues claro, no se puede enseñar a los niños en la calle, hay que buscar un lugar, pero que luego también es importante, digamos, para mí el instrumento fundamental en todo esto, que es el profesor, que es el maestro, el que tiene que impartir esa enseñanza. Indiscutiblemente, SAT-ESTE ya ha denunciado en numerosas ocasiones que tenemos la ratio profesor-alumno prácticamente la más alta del país. Hoy por hoy, con los datos que ha proporcionado el Ministerio, solamente nos supera la Comunidad de Madrid. Pero ojo, sin embargo, en la Comunidad de Madrid la ratio del aula es bastante menor que la ratio del aula en la ciudad de Melilla. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos un número de profesores por alumno muy por debajo del conjunto de la media del Estado. No hablemos ya de las mejores comunidades. Y del SAT-ESTE venimos denunciándolo ya desde hace varios años. Si hace 4 o 5 años hablábamos de que faltaban 165 profesores o docentes de todos los niveles educativos para equipararnos al conjunto del Estado, cada año esa horquilla se ha ido ampliando, se ha ido separando más de esa media del Estado. Y hoy día consideramos que faltan prácticamente 210, 215 docentes para poder equipararnos a eso. Teniendo en cuenta, además, las características de nuestra ciudad, con unas peculiaridades de ámbito cultural, de ámbito lingüístico, teniendo en cuenta, además, que en nuestra ciudad no se hace ningún tipo de reducción por la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales en la aula, cosa que se ocurre y sucede en algunas otras comunidades, pues podemos encontrarnos con que las necesidades sean mucho mayores. Es cierto que faltan los espacios, pero no podemos escudarnos en que faltan los espacios para que no se contrate el profesorado. Ya habrá que arbitrar las medidas en los centros educativos para hacer que los alumnos reciban la atención que realmente merecen y que necesitan con el número adecuado de profesores, que como digo, 215 docentes no son pocos. Somos conscientes de ello, pero estamos hablando de educación. Hablar de educación es hablar del futuro. De hablar de la base. Junto con, podemos decirnos, por ejemplo, sanidad, pues es hablar de derechos básicos de los ciudadanos, que bueno, ya pueden luego venir otros, pero esos al menos garantizarlos. Y claro, estamos viendo que con esa falta de profesores no se llega, porque además estás hablando también de alumnos con necesidades educativas especiales, que cada familia, cada padre con su hijo es un mundo, y bueno, pues cuando tiene un problema y va a una tutoría o va a un centro educativo y plantea el problema de su hijo, y en muchas ocasiones pues la respuesta es esa, es que mire señor, señora, es que tengo 32 niños, tengo a 2 alumnos que necesitan más de mí y pues se lo digo claramente, su hijo no me necesita tanto, y yo lo siento mucho, quizás su hijo tenga una necesidad, pero hay otro alumno que la tiene mayor, que bueno, es totalmente comprensible, que lo entendemos, pero no se tiene por qué dar esa enseñanza sin calidad, perjudicando a unos porque otros lo necesitan más, que evidentemente
evidentemente se le tiene que atender primero al que más necesita en ese orden de prioridad. Y claro, esto los padres cuando nos lo planteamos preguntamos, bueno, vamos a ver, ¿tan difícil es? O sea, ¿qué dificultad hay para que ese número de profesores se llegue digamos, a copar, a completar? El problema, evidentemente, es un problema de carácter económico. Yo diría que más que económico, economicista, porque en educación no se gasta, en educación se invierte. Eso es algo que tenemos que tener presente porque son garantías de que en el futuro la situación vaya mejor, de que tengamos unos ciudadanos preparados y de que tengamos una sociedad más justa, más libre y con una mayor igualdad de oportunidades. El gran problema es que, lo seguimos teniendo, en España hoy día el porcentaje del PIB que se dedica a educación está por debajo del 4%, más bajo que hace ya muchísimos años, muy alejado de ese 6% ideal al que se viene aspirando y al que tanto la OCDE como la ONU aconsejan a los países, ¿no? Pero el gran problema que tenemos es que, y hablando de lo de la atención a la diversidad, es que sometemos la calidad a la cantidad. Tú hablabas de, sí, tengo 1000 alumnos, con lo cual, ¿quién es el primer pagano de la falta de espacio y de la falta de profesores? La atención a la diversidad y aquel alumno que necesita unos recursos más concretos que no están dirigidos al conjunto de la comunidad escolar. Y bueno, yo también quería preguntarte porque tenemos ya un nuevo gobierno con el Ministerio, no sé si hay reuniones previstas para intentar, pues no sé, dar solución, para intentar de nuevo, ¿no? Porque ya se lleva haciendo tantos años, pero bueno, hay que seguir, plantear todas estas demandas, no sé cómo van un poco esas relaciones con la Administración. Bien, efectivamente, ya hay un nuevo gobierno y nosotros desde SATESTE ya hemos comentado en alguna ocasión que ya no hay excusas. Ya sí hay que empezar a aportar soluciones, ya no me vale es que tenemos unos presupuestos prorrogados, que estamos pendientes de constituir un gobierno, ya hay un gobierno que tiene capacidad de tomar decisiones y tiene capacidad de elaborar unos presupuestos generales del Estado. En esos presupuestos generales del Estado deben entrar las partidas necesarias para aumentar el número de docentes y, como digo, para construir aulas allí donde se pueda, para ir reduciendo esa ratio. Dicho esto, también hay otra serie de problemas que afectan a las condiciones laborales del profesorado, no solamente por las ratios, sino por otra serie de circunstancias que precisan de una negociación con el Ministerio, ¿no? Y en este sentido, pues parece ser que se estaba poniendo la cosa en marcha y nos hemos encontrado con una situación que consideramos que es una falta de respeto muy grave, porque se nos convocó a una reunión en Madrid, una reunión en la que el 90% o el 80% de los asistentes son personas que asisten desde Ceuta o desde Melilla, no solamente los sindicatos, sino incluso los directores provinciales de ambas ciudades autónomas. Se nos convoca con una semana de antelación, todos sabemos la dificultad que hay para conseguir billetes para ir a Madrid, lo que vale un hotel en Madrid, y una vez que se ha hecho ese gasto nos encontramos con que con 3 días de antelación se nos dice que por problemas de agenda se suspende. Consideramos que es una falta de respeto. La agenda hay que fijarla muy bien, aquilatarla muy bien, y si no, que lo prioritario sea aquello en lo que menos daño se haga. ¿Por qué? Evitar esos daños, claro, que es lo que ha ocurrido con Ceuta y Melilla. Esto le ha supuesto una serie de gastos a los sindicatos, le ha supuesto unos gastos a la propia administración por parte de la dirección provincial, para luego no llegar a nada y tener que repetir eso. Entonces, consideramos que efectivamente empieza a haber reuniones, o por lo menos voluntad de que la haya, pero el camino no es este. Claro, hay que ser un poquito más prudente, ¿no? Y más serio. Porque además comentamos siempre eso, ¿no? Que somos los 2 niños pequeños del Ministerio de Educación y parece que no se nos da esa atención especial que deberíamos tener. No solo somos los 2 niños pequeños, sino que somos los 2 únicos niños. Porque los demás prácticamente podemos decir que se han emancipado. Claro. Como todo emancipado mantiene relaciones con sus padres, pero tiene libertad de movimientos, cosa que no tenemos en Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, pues es una cuestión ahí que hay que estar, que quizás, yo me imagino también, ¿no?, que tiene que ser duro, Higinio, porque después de tantos años, siempre las mismas reivindicaciones, siempre las mismas luchas, nos vemos aquí prácticamente todos los inicios de curso y vemos que, bueno, hay soluciones que se van poniendo inmediatas, pero sobre todo lo importante es cambiar esa actitud, no tomarse, lo has dicho muy bien, no tomarse esto ya como, bueno, ya veremos a ver cuando construimos un colegio, no, es que tenemos que construirlo y ya vamos tarde, cambiar también esas actitudes a la hora de plantear proyectos, no plantearlos como algo que no es, sino ya desde un primer momento como algo urgente, ya no tenemos ni siquiera medios cortos plazos, tiene que ser, para la situación que estamos viendo, tiene que ser ya.
Bien, a mí me gustaría recordar aquí, al hilo de esto, que hace ya 10, 15 años, si miramos las publicaciones de SAT y se ve la hemeroteca, ya decíamos que lo que se haga en educación en un momento determinado va a tener una repercusión a 10 años. Lo que no se hizo hace 10 años o no se hizo hace 15 años está teniendo la repercusión que tenemos ahora de estas ratios tan sumamente bestiales, porque hay que recurrir a términos de esa naturaleza para describirlo. Y como no espabilemos, en la medida en que vayamos postergando la toma de decisiones de inmediata aplicación, nos vamos a encontrar con que el problema lo vamos a seguir teniendo dentro de 10-15 años. Y creemos que no está la ciudad para eso. Y además, el problema ha agravado y bueno, con otras dimensiones en las que no queremos ni pensar. Ingenio, y en cuanto a la situación de los interinos, ¿cómo están? Bien, bueno, el tema de los interinos es que no es exclusivo del Ministerio de Educación, lo es de todas las administraciones públicas, cualquiera que sea el ámbito de gestión. Nos encontramos con que la norma es muy clara en el sentido de que al cabo de 3 años de la creación de una plaza se tiene que dotar mediante oposición o concurso de traslado. A la administración le ha resultado muy cómodo durante muchísimos años mantener eso mediante interinos, a los que ahora te llevo aquí, luego te llevo acá, te mantengo de esta manera, te mantengo de aquella otra, concatenando 20, 25, 26, 28 años un contrato, sin que se le haya dado la oportunidad de que tengan las oposiciones y demás. Y eso no es razonable, ni es justo, ni es de recibo que se esté exprimiendo de esta manera a un colectivo y luego no se le den las salidas necesarias. Y esto ya no lo ha dicho solamente los sindicatos, no lo dice SAT, esto lo dice ya también la propia Unión Europea. Y ha dictaminado que todos estos contratos están hechos en fraude de ley. Y la Unión Europea ha dictaminado que España tiene que ser sancionada. El cómo tiene que ser sancionada es donde está el problema. Porque en un principio hay voces que avalan porque sea por coger estas personas que han estado sometidas a esta situación, automáticamente pasen a formar parte de la función pública. Eso lo han padecido. Y en este sentido, pues, por nuestra parte nos parece correcto, puesto que efectivamente el problema se ha dado. El día 19 de marzo se va a pronunciar la Unión Europea sobre cómo va a ser ese castigo a la administración española, pero independientemente de cuál sea el resultado de lo que diga Europa, desde SAT sí consideramos que efectivamente estos colectivos tienen que tener un modo de acceso a la función pública que garantice su permanencia en ella. No puede ser que una persona que lleve 30 años de vida laboral, que esté prácticamente en esa dificilísima edad entre los 55, 60, 50, 55, tenga que replantearse toda su vida con las dificultades que supone el acceso al mercado laboral, ¿no? Y por eso, desde SAT siempre hemos propuesto varias cosas. Nuestra tradicional reivindicación ha sido lo del sistema de doble vía. ¿El sistema de doble vía hoy por hoy es ilegal? Claro que sí, es ilegal, pero es que lo que es ilegal se hace legal mediante la modificación de las leyes, punto. Y para eso ahí hace falta un ejecutivo que tome conciencia del problema y que actúe. Mientras tanto, y en la medida en que no sea esto así, pues abogamos porque se aplique lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto Básico del Empleado Público reconoce el acceso a la función pública mediante 3 maneras: oposición, concurso de oposición y concurso de méritos. Pues hoy día la situación es tal que consideramos que se podría aplicar directamente el concurso de méritos, como de hecho se ha hecho en otros colectivos, y que no se nos diga que no se puede, porque hay muchas voces interesadas en esto y no. Y como digo, no obstante, eso no nos hace renunciar a nuestro sistema de doble vía, que además garantizaría que, teniendo en cuenta... ¿Cuál sería ese sistema de doble vía? El doble vía sería una vía específica para aquellas personas que están ya ocupando puestos, y otra vía para aquellas, porque lo que dicen, claro, eso cierra las puertas a los que vienen detrás, pero teniendo en cuenta la gran rotación que se va a producir, el número de vacantes que hacen falta en la ciudad, las jubilaciones que se van a producir, todas estas entrarían para que vaya entrando la gente que va viniendo detrás. Porque, ojo, no olvidemos que desde SAT entendemos que las generaciones que llegan nuevas quieren abrirse camino. Pero esas generaciones deben entender que ese camino que se quieren abrir a ellos se les cerró en su momento a los que hoy son interinos porque nunca se les ha permitido el acceso a la función pública. Y un poco pues ir conjugando los intereses de ambos. Me estoy acordando de un dato
bastante preocupante que habéis dado desde SAT en una autónoma, que es esa situación de algunos alumnos que en segundo de primaria no saben ni leer ni escribir todavía. Bien, Cuando efectivamente. ya llevan segundo de primaria 5 años de escolarización, y teniendo en cuenta que ya en la etapa de infantil se dan pues esos primeros caminos en cuanto a las letras, a las lecturas básicas. Esto también da mucho que pensar. Pero no podemos olvidar el contexto en el que nos movemos. En primer lugar, empezamos a atender a unos alumnos que llegan con 3 años o llegan con 5, porque no siempre entran con los 3 años. Y en muchos casos nos encontramos con que estos alumnos pues, tienen una lengua diferente de la lengua vehicular. Esto ya supone un problema. Es un problema soslayable, pero ese problema se puede evitar si tú trabajas con 15 niños. Si tú trabajas con 30 niños, es muy difícil llegar a poder ir sorteando esta serie de obstáculos que las propias circunstancias de la ciudad nos dan. Y no es generalizado que los niños de segundo no sepan leer y escribir, pero que hay casos, determinados por estas situaciones. Y por eso, por lo que desde SAT siempre hemos pedido un plan de choque que garantice que todos los niños lleguen a segundo conociendo las destrezas de la escritura y de la lectura, de una lectura comprensiva, evidentemente. Claro. Pero claro, esto exige de profesorado, de una atención más especializada. ¿Por qué? Porque esta ciudad, nos guste o no, es una ciudad donde la atención a la diversidad es primordial. Y esa atención a la diversidad es la que puede garantizar esa igualdad de oportunidad a la que aspiramos, que pasa necesariamente por un correcto dominio de la lectura y de la escritura. Muy bien. Pues Gini Rodríguez de SAT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber repasado un poco por la situación en el ámbito educativo de nuestra ciudad. Esperemos que esa reunión se haga que de la misma manera que estamos viendo, ¿no?, que se están tomando decisiones desde el Ejecutivo Central, que se están aprobando normas, que también en la educación, que es ese derecho básico tan importante, también con esa celeridad se cambien las tornas, ¿no?, que se cambien, como decíamos antes, esas actitudes y que nos planteemos las cosas ya con bastante urgencia. Y yo te voy a despedir, Higinio, con tu permiso, pues de un rato que estuvimos con vosotros en vuestra sede, esa semana que estuvimos de Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que aprovechamos también hablando con vosotros, y bueno, y qué mejor tema también para despedirte y para darte las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.